¿Cuál es la falla aquí, jóvenes? Que no puede. Que ese es el resultado. No sé, parece lógico. No, jóvenes, fíjense que nosotros estamos hablando de un factor de conversión. Eso no es un factor de conversión, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos que un conejo que pesa 3 kilos, ¿no? Peso vivo, hace 3 kilos de estiércol. Cagón. Y 25 conejos, ¿no ve? Hacemos esto, ¿no ve? 360 kilos. Juan, Sí. no podemos multiplicar 25 o diré el peso del conejo que es 3 por 3 y luego por 25. Igual hacemos con la oveja, ¿no ve? Una oveja de 26 kilos que está haciendo de 3 a 4 kilos. Solo tomo que una oveja de ese peso tiene 4 kilos de estiércol. Pero no sería lo mismo, hijas. O sea, si un conejo igual forma pesa 3 kilos. En este caso sí. ¿Qué es el ingeniero? Pero en el anterior. en el anterior hemos multiplicado 3 por 3, 9 y 9 por 25. Sí. Está mal. Sí. Pero Solo es 25 por 3. Y en el caso de la vaca, entonces, En ahí el sí caso de la tomamos el vaca peso estamos vivo. utilizando el factor de conversión 8. Pero ahí sí lo multiplicamos con el peso vivo, no con la unidad. Claro, porque es un factor de conversión que nos dice aproximadamente, nosotros tenemos esos 8 kilos en peso vivo, ¿no ve? Porque el factor de conversión de la vaca nos dice que por cada 100 kilogramos de peso vivo del animal, nosotros tenemos un factor de conversión de 8 kilos de peso. ¿Ve? Entonces, por eso nosotros utilizamos este factor de conversión para decir que una vaca de 400 kilogramos de peso vivo, ¿cuánto de esto tiene por estiércol? ¿No? Vamos a multiplicar y dividir. En este caso no hacemos ni dividimos, porque solo decimos que un conejo hace esta cantidad de estiércol, ¿no? Y en 25 conejitos, ¿cuánto haría? ¿Ya? Cuando yo saco esta cantidad, ¿no? La cantidad que tengo, recién esto multiplico por el número de animales que tengo, no antes, ¿no? Con el factor de conversión. ¿Ya? Ese es nuestro error. Ahora sí, por favor, jóvenes, ahora estoy más claro, ¿no ven? Sería todo lo estamos convirtiendo en factor de conversión. ¿Listos? Son ejercicios sencillos que igual pueden entrar, ¿no? Para lo que va a ser cantidades. ¿Ya? Ahora vamos a continuar. Obviamente, un conejo que pesa esos 3 kilos, ¿no? Ahora, si pesa menos, pues igual manejamos de 2 a 3 kilos que se está dando esta investigación. Todo lo que hicimos en esta mano. Sí. Bueno, para que no te confundas, doctor Chávez. De todos modos, solo es un factor o sea, solamente es una regla del 13, ¿no? Del 13 es del 3, una regla simple. ¿Se ha encendido? Ya. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a ver dónde estamos. Ya. Tal vez podemos cerrar un poco más la ventana de la cortina. Jóvenes. Ya. Jóvenes, para nuestro trabajo también, más o menos de investigación, utilizaremos cuatro tipos de abonos, por favor, para que sea un poquito más de comparación. Ya, empezábamos solamente con el de vaca, pero utilizaremos ovino, de conejo y de gallina. Obviamente
voy a tener difícil, ¿Está vaya. bien? El grupo ¿De de dónde podría Yamel ser? que sea en Eso que iba Esa alto, vaca ovino, loco, no me... ¿ya? No, no, es que ir El directamente al azul campo, que me han sea dicho. conejo. Las bolitas. ¿Está bien? Las bolitas que te roban. Y nos falta un grupo de... tú también tienes grupo tú vas a ser gallina. Humano. O tú estás con Yamel. ¿Con quién estás? ¿Con qué? Yo soy con Yamel. Está con Yamel. Ya. Entonces Estoy con Yamel Yamel. es gallina, ¿no, Yamel? Estamos en el mismo grupo. Ovino, muy bien. Entonces Mari vas a ser... ¿Y si vas a la... ¿No ves que con la Matthew? Max Ya. Paredes? Entonces No, Dani. es la Max Paredes. Por la Rodríguez. Dani, van a ser ustedes gallina. Ah, Dani, sí, sí, ¿estás sí, sí. oyendo? Fertilizantes. Ahí Grupo de deben gallina. tener. Ella igual he preguntado, pero me han dicho todo es un poco químico, nada natural. ¿Por qué no resguardan abonos? Porque dicen que huele mal. Les falta. Entonces vaca. O sea, sí. ¿Ya? Que sea estiércol de vaca. Dime, Natal. Cruce Villavela. Entonces está bien, vaca. Entonces ustedes, Pero- gallina también. ¿Ya? Dije, lo Ahora, siento, se hacían haciendo todos los los días. cálculos jóvenes, nosotros vamos a necesitar, fíjense que había en donde venden semillas, Sí, ¿ya? ¿ves? Donde venden semillas, aquí en la Illampu, que Sí, ¿ves? tenemos algunas semilleras, vendían Yo ahí volveré ya el abono preparado, ¿ya? O sea, ya del maduro. Y también en la 16, donde vendían animalitos, Como ya abono en el alto, en la 16 también vendían ahí abonos de todo tipo, ¿ya? Pero veremos la opción aquí de lo que es el YAM. Por otro lado tenemos algunos jóvenes que están en provincia, ¿no? Y de repente ellos puedan conseguir su A mí me han dicho directamente eso. Tiene que ir al campo a recolectarse. En la siguiente semana, ¿qué día te puedes? La siguiente, el jueves, ¿está bien? Ya, el lunes lo vamos. Está bien el El jueves. lunes. El jueves. Ahora, lo que yo quiero, jóvenes, en cuanto a nuestra bandeja, haciendo ya algunos cálculos, Yo debo armarlo vamos antes a para tener más utilizar resultados. 30 centímetros de ancho por 40 centímetros de largo Ha por cambiado 10 las centímetros medidas. de altura, ¿ya? Eso. ¿Por qué? Porque me va a permitir calcular, más o menos se utiliza 3 kilos por metro cuadrado, ¿ya? De estiércol. 3 kilos por metro cuadrado. Entonces yo para esto vamos a utilizar más o menos 1 kilo, ¿ya? Aproximadamente 1 kilo. ¿Está bien? Entonces ustedes se van a traer, ya saben, la tierra. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Entonces más o menos 1 kilo solo para una bandeja porque la otra bandeja no tiene. ¿Lo ven? Entonces solo 1 kilo, jóvenes, para una bandeja, la semilla que sea hortaliza y nada más. Inge, ¿cuánto de tierra entra más o menos en eso? Yo creo que debe ser que más de 2 kilos, 2 más kilos. o menos, ¿no? Unos En 2 cada kilos. uno. Sí, la misma cantidad de suelo en las dos, ¿ya? ¿Quién le toca tierra? Solo que uno nomás va a tener es tierra. ¿Ya? En caso de, digamos, de arveja o haba, ¿las hacemos germinar antes? No. Aquí vamos a preparar todo y vamos a tener Aquí vamos a ver todo, cómo ¿no? aquí lo regamos. Vamos a traer el Sí, material. aquí lo vamos a hacer. Es que ¿De es aquí como, nos lo es que es llevamos? un almácigo, Nos ¿no? llevamos. Sí. Entonces eso es lo que estamos preparando ahora. Ah, entonces no lo vamos a preparar, aquí lo No, armamos. aquí lo traen y aquí lo Más fácil. ¿Ya? Aquí lo van a ¿Cómo conseguimos esa bandeja? van a tener nomás que comprar o hacer algo, ¿no? Con algún plástico que mida algo así, de 30 por 40. Si tienen algún envase de plástico también que mida estas proporciones, lo traen y lo perforan por abajo. O sea, no es sí o sí una caja, dije. Tengo una ¿No? maceta bien grande. ¿Cuadrada? ¿Sirve? ¿Cuadrada? De 30 por 40. Claro, necesito esas condiciones. No, 30 por 40. 30 por 40. Pero grande. Pero es que dos cortas todavía no ya. Ya llegué. ¿Por qué estamos hablando? Listo. 30 por 40, una especie de almacén. Somos humanos, sí. Bien. Somos Vamos seres a hacer sociales. un almacén. Somos seres sociales, sí. Exacto. Necesitamos hablar. No. Ahora yo les voy a hablar como ser social que son. Muy bien, nosotros estamos hablando del miércoles, ya saben, un elemento importante para que se va a hacer un manejo
composición de nuestro ¿ya? Entonces hemos definido también lo que es el concepto de estiércol, que finalmente es la suma, ¿no?, de toda esta parte de la cama de los animales, más lo que son las deyecciones secas y líquidas de nuestros animales, en conjunto, ¿no? En realidad eso es lo que tenemos. Ahora, básicamente el estiércol está formado por los hidrocarburos, hay unas conformaciones de carbono e hidrógeno simples, y la parte nitrogenada más lo que va a ser la población microbiana. Es por eso que se genera lo que es la nitrificación, desnitrificación o toda la composición de los nutrientes bajo la orden de la población microbiana. ¿Ya? Entonces tenemos producción y composición del estiércol basado justamente en investigaciones que se han ido haciendo, ¿ya? Ahora, obviamente, jóvenes, que esto varía de lugar en lugar, ¿no? No es que todo va a estar, pero estamos tomando como media el hecho de que están en producción, ¿ya? Animales en producción, ya sea para carne, para leche, ya sea para lo que va a ser lana inclusive, entonces toma en cuenta esto, ¿ya? Muy bien, entonces hemos realizado también nuestro pequeño cálculo para hacer la cantidad de estiércol que nos da cada animal en función a la tabla que hemos registrado, ¿ya? Muy bien, entonces ahora tenemos la composición del estiércol, que justamente la cantidad y contenido va a variar de acuerdo a lo que es el tipo de ganado. Les decía que nosotros, en general, todos nuestros productores mantienen un tipo de ganado mayor y menor, ¿no? Entendemos por los mayores que son nuestras vacas, de repente caballos, todo lo que son los equinos, entonces mantienen ese tipo de animalitos, ¿no? Nuestros burritos. Entonces ellos hacen una combinación de esto en su granja, y también tienen pues algunas aves, ¿no?, como las gallinas, algunos conejos, ¿no?, inclusive algunos cerdos tenemos. Entonces nosotros podemos hablar del tipo de animal, que no va a ser igual la misma cantidad de estiércol que se está produciendo, ¿no? No es igual una vaca que un conejo. Entonces, en función a eso se determina la composición también. Ahora, ¿cómo es que de acuerdo a esta composición que tienen de nutrientes NPK está relacionado con el tipo de alimentación y también con el tipo de producción, ¿no?, es decir, el propósito que tiene mi ganado, ¿ya? Entonces, si mi propósito de mi ganado es el engorde, yo seguramente voy a estar colocándole a mi animal alimento balanceado, ¿no?, lo cual va a incidir en lo que va a ser la deposición, en la cantidad de estiércol que va a poner. Entonces, de acuerdo también a investigaciones, las deposiciones son mayores en animales que tienen alimento balanceado, ¿ya? Comen y hacen. Entonces, el elemento nutritivo también va a tener mayor cantidad de NPK. Entonces, en función a la alimentación, yo puedo ver. Por otro lado, también mi alimentación puede estar relacionado con esto de tener animales estabulados o semiestabulados, ¿no? El contenido y cantidad también va a variar. Mis animales que están en producción estabulados, yo necesito que engorden, no necesito que caminen, ¿no? Entonces les voy a dar una cantidad de alimento balanceado para que engorden, y pues voy a tener también deyecciones del mismo orden. Pero cuando están semiestabulados, ellos están caminando, ¿no? Hay una parte que lo hacen dentro del establo y otra parte que lo van a hacer en la parte de afuera. Por otro lado, tenemos nosotros producciones intensivas y producciones extensivas, que está relacionado también con esto, ¿no?, de estabulados y semiestabulados, ¿ya? Entonces, ya saben que lo extensivo es más de carácter natural, pues que vayan a pastear a todas las hectáreas que yo tengo, haciendo una rotación de esto, pero en el intensivo no, los mantengo yo estabulados, ¿ya? Entonces, en función a todas esas características, yo voy a tener esta cantidad y composición. Por otro lado, tengo duración y condiciones de almacenamiento. Fíjense que nosotros tenemos una cantidad de pérdidas gaseosas por lavado y por filtración, que las pérdidas gaseosas se da generalmente por esta volatilización, por una desnitrificación que tenemos de nuestros NPK, ¿ya? Sobre todo de lo que es el nitrógeno, porque el fósforo y el potasio son prácticamente agarrados por lo que va a ser esta arcilla humus, ¿no?, de nuestros
suelos van a ser sostenidos y luego van a ser liberados. Pero el nitrógeno no, por ese ciclo que tiene de desnitrificación, se hace una pérdida por volatilización, al menos si no tenemos un buen almacenaje, ¿no? Entonces, el nitrógeno, al tener las deyecciones, se va a producir en materia mineral y también orgánica, ¿ya? Pero tenemos más o menos un 10% de pérdida de nitrógeno cuando hay esta pérdida gaseosa. Y tenemos pérdidas por lavado, cuando obviamente nosotros no tenemos un buen manejo del estiércol, puede ser que esté a la intemperie y pues esté produciendo un lavado de eso, ¿no? Inclusive hasta por los mismas orines que se tiene, puede haber un lavado de los nutrientes y lo que es la infiltración al suelo, ¿ya? Pero cuando hay lluvias comenzamos a tener este tipo de lavados, un 20% de nitrógeno, y fíjense que el potasio es la mayor cantidad que se pierde en este caso, ¿ya? Entonces, las pérdidas por filtración es simplemente el hecho de que todo lo que se está produciendo en orines está filtrándose, están finalmente en el suelo y se está infiltrando directamente al suelo, ¿no? Sin hacer un uso, digamos, de la reposición, que pueden entrar a horizontes mucho más profundos, ¿ya? Entonces, fíjense que de todo lo que come nuestro animal, nos dicen una quinta parte es utilizado para su metabolismo, es decir, más o menos un 20% solo utiliza el animal, ¿ya? Para lo que es su consumo. Y el 80% pues es la deyección, y tenemos alto contenido en nutrientes. Pero ¿de qué también depende esto? ¿No? Nosotros tenemos animales monogástricos y poligástricos. ¿Quién es el que va a tener mayor contenido de nutrientes en un poligástrico y un monogástrico? ¿Cuál? ¿Por qué? El monogástrico. Porque no absorbería todos los nutrientes. ¿Quién? De los monogástricos. No pasa por tanto lavado en el estómago, Claro. o sea, no absorbe tanto. Exactamente. Entonces, en esto nosotros tenemos que ver esa parte, ¿no?, de nuestros animales. En este caso, la vaca nos considera que tiene un buen abono, pero en realidad es alguien que ha asimilado bastante nutrientes, ¿no? Entonces, fíjense que también está relacionado con el tipo de alimento que tiene. Si le estoy dando alimento balanceado y está botando en las mismas cantidades, de repente también en eso va a tener mayor contenido de NPK. Y no tanto como un animal criollo, ¿no?, que tú lo estás criando, pero que no va a asimilar lo más posible para mantenerse, ¿no? Entonces hay diferencias dentro de eso. Entonces, los monogástricos, por eso el estiércol de ovino es también considerado uno de los mejores, ¿ya? Porque pues come y directamente bota, igual que la gallina, ¿no? Está comiendo y está haciendo sus deyecciones. Por eso que la gallina es el mejor de todos. ¿Cómo se mide eso? O sea, ¿tú cómo le das el alimento para saber? Porque, o sea, entiendo que hay algunos animales que en su estiércol sí tiene como que o más nitrógeno, o más potasio, o más fósforo, pero tú como en todo caso... ¿Cuánto le doy? ¿Qué le das para que tenga o más nitrógeno, o más fósforo, o más potasio? ¿Qué le tienes que dar? Está en función al tipo de producción que yo voy a hacer con mi animal, ¿no? Yeah. Si yo quiero darle engorde, yo quiero darle crecimiento, de repente el forraje que necesita va a ser en función a leguminosas, ¿no?, que le va a dar más proteína. Okay. Ya, entonces la proteína me da nitrógeno. Yeah. Entonces, en función a eso, yo determino cuánto más o menos va a consumir. ¿Ya? Tenemos esa relación. Gracias. ¿Ya? Y lo demás, pues es en función a análisis que vamos a tener, ¿no?, con nuestros laboratorios. Pero en animales de producción generalmente es bastante leguminoso. ¿Ya? Gracias. Muy bien. Entonces tenemos la mayor parte de nitrógeno y potasio es eliminado por la orina, ¿no? Y lo que es el fósforo es eliminado por deyecciones sólidas. Entonces, si nosotros tenemos mayor cantidad de en la orina, la mayor cantidad de eliminación de NK también es mayor, ¿no? Es más fácil que el líquido pues se infiltre, se escurra, se vaya a lo que van a ser que se llaman nuestras fuentes de agua, entonces la pérdida es mayor que un fósforo,
¿no? Que se va a quedar ahí dentro de la deyección y hasta que sea hecho por los microorganismos, este va a ser disponible para las plantas. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, ahora nosotros tenemos la composición del estiércol. Fíjense que este primer trabajo está hecho en Bolivia, ¿ya? Justamente lo han hecho en lo que es el altiplano norte, cerca de lo que es el lago Titicaca, ¿ya? Entonces han tomado estos registros para más o menos tener la composición del estiércol y este ha sido en lo que es Chile. Entonces, esta relación que nosotros estamos tomando en función a su composición. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Y justamente aquí con la composición del NPK, nosotros estamos teniendo en la vaca 7 gramos por kilogramo de estiércol, ¿no? Eso es lo que se ha encontrado en los análisis. Y en relación a lo que encuentran en lo que es vacunos en Chile, en la parte seca, nosotros estamos obteniendo 0.58%. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo convertimos nosotros aquellos gramos en porcentaje para ver si tenemos algún tipo de relación? ¿Cómo lo haríamos? ¿No? Entonces, aquí nos dice kilogramo por. Yo sé que en un kilogramo de estiércol, ¿no? Se está produciendo 7, o bueno, más bien es el 100%, ¿ya? Pero el 7, yo necesito saber que 7 gramos cuánto de porcentaje tiene, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Digo que un kilogramo tiene 1000 gramos, ¿no? Que corresponden al 100% de todo. Y el 7 gramos, ¿cuánto de porcentaje yo tengo? ¿No? ¿Cuánto tendría? 0,007. Bien. No, ¿estamos bien? 0,0. Ah, no, 0,7, perdón. 0,7, ¿no? 7. Está bien 0,7, ¿no? Sí, está muy bien. ¿Ya? Entonces tenemos eso. En lo que hemos sacado con relación a un porcentaje, ¿no? O en lo que tenemos en porcentaje con lo que es el chileno. Ahora, pues Chile también lo ha hecho en un área que no es tampoco muy, es más o menos templada, un valle interandino. Entonces podríamos estar teniendo una relación más o menos de cuánto está su composición en cuanto a nitrógeno, ¿ya? Entonces podríamos nosotros hacer todo este tipo de relación y justamente pues esto nos viene a afirmar que nuestros animales monogástricos están produciendo mayor cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? En el caso de la oveja, 14 y 12 de potasio, por ejemplo, en el caso de que se pierde, ¿no? En el NPK por la orina, que tiene mayor cantidad de eso, ¿ya? Entonces, toda esa composición y esto en función de análisis de laboratorio nos está diciendo más o menos cuánto es lo que obtenemos por cada animal por especie, ¿ya? Entonces, la composición es básicamente en función a lo que es el laboratorio y además en zonas, ¿ya? Como les digo, un análisis de laboratorio en una granja que no está en producción no va a ser igual que lo que nos están mostrando aquí que están en producción, ¿ya? Entonces tenemos que hacer ese tipo de análisis también al menos. Por otro lado, según las prácticas que se van realizando, nos dicen que se tiene por tonelada 5 kilogramos de nitrógeno, ¿no? Vamos a ver que en la práctica ya realizando tantas actividades en productividad tenemos 2.5 kilogramos de fósforo y 5 kilogramos de potasio, ¿ya? En granjas productivas. Es decir, ya han hecho varias veces sus análisis y han resultado que en la práctica siempre les da estos resultados en laboratorio, ¿ya? Entonces ellos suponen que siempre van a tener esa misma cantidad en cuanto a manejo se refiere. Si yo bajo mi manejo, mi nivel de lo que les estaba dando, obviamente el reporte de mi composición va a variar, ¿no? Pero si mantengo un nivel de producción, pues esto se va a ir manteniendo así como ellos dicen en la práctica, ¿no? Si no tengo rápidamente mis análisis de laboratorio, puedo utilizar esto como una guía, ¿ya?
Muy bien. Ahora tenemos la eficiencia de utilización, que es el fósforo y el potasio que se encuentran justamente retenidos en lo que es la arcilla humus, y pues va a ser lento también su liberación, ¿no? Que luego van a ser asimilados por nuestras plantas. Entonces, fíjense que esto es mucho más complejo cuando se trata del nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es el que más rápidamente se puede perder y el que más rápidamente es asimilado por la planta. ¿Por qué? Porque pues es el que va a generar el crecimiento y desarrollo de las especies vegetales, ¿no? Los demás van a venir a formar las otras partes de nuestra planta, pero para crecer rápidamente mi planta necesita nitrógeno particularmente. Entonces el nitrógeno se va a encontrar tanto en la parte mineral y orgánica, y los cultivos lo van utilizando en cuanto se va mineralizando, ¿ya? ¿Quiénes van a hacer la actividad de mineralización? ¿No? Convertir el nitrógeno. Microorganismos. Los microorganismos, ¿no? Entonces nuestra cantidad de estiércol ya tiene microorganismos añadidos. Es lo importante, no tengo que añadirle yo microorganismos para que hagan la mineralización. Entonces, cuando existe este tipo de mineralización, nosotros vamos a ver la eficiencia de disponibilidad para nuestras plantas cuando toman en las fases que están necesitando, ¿ya? Entonces, por eso es que el estiércol es incorporado o mucho más antes de poner nosotros nuestro cultivo, ¿no? Para que se vaya desintegrando, se esté mineralizando, y ya en el momento de la siembra estar disponible para mi planta. Pero si yo hago este tipo de actividad en donde no voy a tener ningún tipo de actividad de cultivo, entonces lo único que voy a hacer es la pérdida de mis minerales, de mis nutrientes, ¿no? La eficiencia, no va a haber ningún tipo de eficiencia para la asimilación de mi planta. Es por eso que es bueno el hecho de hacer los almacenajes, ¿no? No es que por el hecho de ponerlo yo en épocas donde estamos entrando en invierno, pues esto va a empezar a descomponerse, pero al final se va a ir perdiendo por lo que es la desnitrificación, ¿ya? Principalmente. Entonces yo tengo que ver en qué momento también pongo el abono, ¿ya? Y que son unos meses antes, simplemente para nuestra asimilación de nuestras plantas, ¿ya? Y el otro trabajo, pues necesariamente lo tengo que realizar dentro de lo que va a ser mi lugar de almacenaje. Ahí tengo que convertirlo ya en compost, ¿no? Es decir, en un estiércol maduro. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos la eficiencia de utilización del nitrógeno, del estiércol, que en este sentido no es del 100%, ¿no? Por las pérdidas que nosotros estamos teniendo. Entonces, ¿qué factores influyen? Justamente es la forma en cómo lo incorporo, ¿ya? Si nosotros ponemos el estiércol solamente en el suelo y no hacemos una remoción, nosotros tenemos pérdida, ¿no? De este estiércol por volatilización del nitrógeno, ¿ya? Entonces es necesario que la incorporación sea con la remoción del suelo, para que los microorganismos y el suelo también comiencen a asimilar eso, ¿ya? A descomponer. Y tenemos también la época de aplicación. ¿En qué fase nosotros vamos a aplicar? Ustedes saben que en las fases fenológicas nos dicen que al inicio no es mucho, pero en la etapa vegetativa, reproductiva, productiva, nosotros necesitamos cantidad de nitrógeno. Y ya en la madurez pues ya no necesita tanta cantidad de nitrógeno, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aplicar también en función a la fase fenológica de nuestra planta, ¿ya? Entonces en función a eso también vemos si va a ser eficiente o no es. Ahora, el tipo de cultivo. Los cultivos van a necesitar mayor cantidad de nitrógeno. Generalmente estamos con el maíz, con la papa, estamos con las leguminosas, los forrajes, que generan bastante cantidad de nitrógeno, ¿no? Yo necesito nitrógeno para crecer. Entonces, eso para nosotros es importante. Si no tengo una relación de cuánto más o menos, qué nutrientes necesita mi cultivo, yo también voy a tener pérdidas a partir de esto, ya que estoy trabajando solamente con el abono orgánico o lo que es el estiércol, en este caso, ¿ya? Entonces tenemos que ver eso también. Entonces esos son los tres factores que nos interesan a nosotros para ser más eficientes.
qué? Para que yo tenga una buena producción agrícola, tanto ganadera, tanto animal también, y pueda evitar la pérdida de mis minerales que se van a ver en el estiércol, ¿no? Eso para nosotros es importante, que si solo voy a minimizar mis insumos, es necesario cuidar lo que tengo naturalmente, ¿no? Y hacer un manejo apropiado. Entonces, cuando yo hago un manejo del estiércol, también minimizo los impactos negativos hacia lo que va a ser el medio ambiente, ¿ya? Y sobre todo estimulo los, que se dicen, los impactos positivos que me va a traer esto, ¿no? Entonces, en relación a eso, nosotros hacemos un manejo de estiércol. Ahora, el estiércol del ganado hemos dicho que produce metano y dióxido de carbono. ¿Cuándo lo hace? Justamente cuando entra en una fermentación o una descomposición de lo que es la parte anaeróbica, ¿ya? Nuestras, ¿qué se dice? Nuestras bacterias comienzan a hacer la descomposición sin oxígeno, ¿ya? Y entonces comenzamos nosotros a tener, es decir, fíjense que nosotros tenemos pérdidas desde el momento de la deyección hasta el momento en cómo lo vamos a utilizar. Hay pérdidas de nutrientes en esa etapa, ¿ya? Pero si yo tengo un buen manejo, voy a minimizar también la pérdida del NPK. Entonces ya en el establo ya está generando un tipo de fermentación, de descomposición anaeróbica, ¿no? Porque la humedad, la temperatura, la aireación no está haciéndome más eficiente esto. Entonces voy a tener una pérdida de esto y por tanto voy a tener también directamente afección a lo que va a ser la atmósfera, ¿ya? Por lo que dicen tanta cantidad de ganado y a través de las deyecciones nos estamos produciendo alta cantidad de metano, ¿ya? También es por el mal manejo. Y el óxido nitroso que se va a dar justamente por la desnitrificación, ¿no? Nosotros tenemos un componente que es el amonio y que vamos a tener el amoníaco también en función a las orinas, pero que se va a ir perdiendo por ese proceso, ¿no? Que se va convirtiendo en lo que es el amonio, se va a convertir en el óxido nitroso y ese óxido nitroso se va a convertir en nitrógeno gas, ¿no? Nitrógeno molecular, que también va a subir a la atmósfera, ¿ya? Entonces, cuando no tenemos un buen manejo, nosotros vamos a seguir generando este tipo. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una incorporación al suelo, se ha podido observar que esto de la producción de metano y óxidos de nitroso no es tanto la pérdida y la emisión hacia lo que va a ser la atmósfera. Entonces, por eso incorporarlo al suelo es puntual prácticamente, ¿no? Es evidente para no tener impacto negativo en lo que va a ser la atmósfera en este caso, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuándo consideramos un estiércol fresco? Justamente cuando este ha sido recién, ¿no? Ha habido una deyección, pero tiene pocas semanas de tener un tipo de proceso, ¿no? De pérdida de orinas, de pérdida de humedad. Entonces, es todavía considerado fresco. Nosotros vemos un estiércol maduro cuando tiene una composición mucho más homogénea, ¿no? Esto puede llegar a pasar en 4 meses, 6 meses, la descomposición del estiércol y recién vamos a tener esa coloración también un poco más oscura, ¿ya? Porque esas deyecciones, recuerden que también están realizadas en función que tiene una composición, por ejemplo, en el primero, que es fresco, nosotros estamos viendo ahí la parte de lo que es la orina, la humedad, el mismo elemento seco, que es el estiércol, pero además tenemos partes de lo que es la cama del animal, ¿no? Que puede estar compacto. Ya durante el proceso de descomposición todo esto desaparece, ¿no? Y comenzamos a tener algo mucho más homogéneo. Ya se ha degradado, ya tenemos todo, y por eso son estas características que van a ir presentando, ¿ya? Entonces, así reconocemos un fresco de los colores son mucho más oscuros y además el olor, ¿ya? Tienen que reconocer el olor bastante agradable, no nos tiene que dar pues esos olores que cuando entramos al establo directamente sales corriendo, ¿no? Es una cosa de amoníaco que tienes el olor cuando entras a un establo. Entonces, cuando ya tenemos maduro no tiene ese olor. Entonces se van a dar cuenta cuando ustedes vayan a buscar esto que les estoy pidiendo. ¿Ya?
ese tipo de reconocimiento también, ¿ya? Porque el abono, los abonos que son frescos jóvenes pueden traer muchos patógenos y por tanto enfermedades también a nuestro cultivo, ¿no? A nuestro mismo suelo, ¿ya? Entonces se van a fijar en un abono malo. Bien, entonces, ¿qué es una actividad biológica en lo que va a ser aquí? Pero fíjense, la materia orgánica fresca se va a descomponer y se va a realizar justamente la humificación, ¿no? La materia orgánica fresca se transforma en humus rápidamente. Y luego tenemos la mineralización dada por nuestros microorganismos que va a convertir los elementos en lo que va a ser inorgánicos para la asimilación de nuestra planta. Entonces aquí nosotros tenemos dióxido de carbono y agua, un material que apenas nutre un cultivo, ¿no? Entonces cuando no hay una descomposición como tal de nuestro material, de nuestro estiércol, nosotros tampoco vamos a tener disponibilidad porque todo está en fresco, todo es orgánico. Las plantas no comen nada orgánico. Nosotros necesitamos que esto se mineralice. Por eso es importante el estiércol maduro, ¿ya? En fresco no nos sirve. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguna pregunta? Todo súper claro, ¿no? No está difícil. Ya. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar a esta parte donde tenemos acumulación, ¿ya? En el manejo del estiércol tenemos unas partes principales, los comederos y los bebederos. Hay una mayor acumulación de estiércol. ¿Por qué? Porque justamente aquí nosotros estamos, o sea, los animales siguen haciendo sus deyecciones, pero también está mezclado con todo lo que es la cama o la paja que ellos tienen, su alimento que tienen y se va mezclando con esto, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en comederos y digamos estamos un poco a la intemperie o no hay mucha cubierta, nosotros podemos tener también un espacio donde se vaya amontonando demasiada cantidad de esto y podamos tener una acumulación de lo que pueden ser patógenos y que pueden afectar a las patas principalmente de nuestras vacas, ¿no? Más la orina que tienen, se aumenta la cantidad de humedad tanto en comederos como en bebederos. En bebederos sobre todo, porque como están tomando agua, ellos están haciendo también, están orinando, entonces comienza a aumentar la cantidad de humedad que es pues propicio para dar lugar a lo que van a ser nuestros patógenos, ¿no? Directamente. Entonces directamente les va a afectar también a sus pies, ¿ya? A sus patas, ¿no? En este caso de nuestros animales. Entonces todo esto nosotros tenemos que tomarlo en cuenta para hacer limpiezas permanentes, sobre todo, ¿ya? Y si estamos en producción, básicamente limpiar, yo digo, o sea, según la literatura nos dice hay que limpiar dependiendo del tipo de animal que tengo, ¿no? Del tipo de producción que estoy generando. Pero las limpiezas también se las hacen cuando los animales salen a pastear afuera, ¿ya? Entonces ellos recomiendan en producción, para no estar alterando también a los animales, hacerlos unas 2 veces por semana o hasta 3 veces, depende, ¿no? Y depende también de la tecnología que estemos utilizando para hacer la limpieza del área donde están nuestros animales, ¿ya? Entonces, en este sentido, la limpieza nos permite a nosotros contribuir justamente a la emisión de olores, amoníaco y mejora sobre todo el bienestar de nuestro animal, ¿ya? Entonces aquí yo les pongo algunos que han sacado en función a estas investigaciones que realizan y pues nos ponen que depende del tipo de alojamiento. Hay alojamientos que no tienen este tipo de cemento, por ejemplo, en el suelo, ¿no? Simplemente están ahí con toda la cama del animal, puede ser cualquier tipo, puede ser pajas, ¿no? Otro tipo de leguminosas inclusive que les ponen para que puedan dormir y que pues también va a ser un poco más difícil, ¿no? Y luego tenemos estas bases que tienen ya cemento, que es más fácil realizar también de repente con una maquinaria y pero además tienen canales, rejillas, ¿no? Donde están tomándose en cuenta lo que son las orinas y que están siendo llevadas a través de canales hacia otros lugares para poder disponer también de ese material.
desarrollar. ¿Ya? Entonces, dependiendo de eso, pues aquí nos hablan que la parte avícola lo podemos hacer 2 veces por semana, ¿ya? Dependiendo del número de animales también que yo tenga. Entonces, en gallinas, por ejemplo, que estamos, no sé, con 200, 300, 3000 ponedoras, yo voy a tener nomás que ver el hecho de limpiar de repente cada día, ¿no? Por la deyección que yo tengo. Igual que en nuestro ganado, ¿no? Ahora, aquí nos dicen, pues, en cuanto a lo que es la maquinaria, estas arrobadoras, simplemente van limpiando continuamente todo eso, pero están como son de producción de alto rendimiento, entonces ya están incorporadas algunas rejillas, las orinas están pasando a través de eso y lo único que están haciendo es llevar el estiércol a donde se va a almacenar. Ahora también una parte de limpieza, número de animales tengo que ver, pero también tengo que ver el lugar donde yo voy a almacenar este estiércol que se me está produciendo. Si estoy produciendo alta cantidad de animales, tengo que tener también un lugar de almacenamiento grande, ¿no? Porque ya la literatura nos dice que justamente van a tener mayor deyección nuestros animales. Entonces nuestras vacas hacen varias veces al día. Los caballos que están en producción también lo hacen varias veces al día. Entonces voy a producir demasiada cantidad de eso, ¿ya? El hecho de que nosotros tengamos, por ejemplo, de 15 a 20 centímetros ya de altura de estiércol, ya es recomendable directamente hacer la limpieza, ¿no? Sobre todo en nuestras áreas rurales productivas es necesario hacerlo porque así nos evitamos de infecciones de todo tipo para nuestro animal. Entonces es importante sacar todo eso y ellos pues acostumbran a ponerlo en la intemperie, ¿no? Pero para hacer la descomposición es recomendable que esto sea tapado, ¿ya? Para nosotros tener el compostaje que necesitamos sin pérdida de nutrientes. Entonces por eso pues tenemos que un poquitito dirigir también a nuestra población que no es de producción intensiva, ¿no? Pero que puede mejorar sus condiciones también al momento de hacer uso de eso que lo tienen a disposición, ¿ya? Por otro lado, tenemos el objetivo principal de la limpieza, ¿no? Aquí yo les pongo justamente eliminar patógenos, polvo, endotoxinas del entorno. Entonces, en estas endotoxinas nos dicen que está la E. coli, la salmonela y las pseudomonas, ¿ya? Que finalmente ellos lo pueden adquirir, pero ellos finalmente no van a tener las mismas, digamos que cuando a nosotros nos da salmonela, ¿no? Un dolor intenso de estómago, de cabeza o de que no se te pasa nada, ¿ya? El animal va a ser más bien el receptor y cuando tú comas esa carne vas a tener ese tipo de infección, ¿ya? Entonces es evidente que nosotros tenemos que cuidarnos de todas estas bacterias que se desarrollan por una ineficiente limpieza que estamos realizando, ¿ya? Y por tanto también es importante eliminar estos ciclos de infección, ¿no? Que vamos de animal a animal, ¿no? Supóngase en las gallinas que se ha dado moquillo, ¿no? Se va y se contagia de una a otra. Quien ha venido también ha sido el portador, de repente estaba en otro gallinero que nadie sabía y ha llevado a su gallinero este tipo de virus, ¿no? Y de repente ha comenzado a generarse esto. Entonces la limpieza también nos dice, también tenemos que tener cuidado con este tipo de llevar. Es como cuando en las plantas lo mismo sucede, ¿no? Estamos teniendo pulgones en un tipo de planta, nosotros rozamos con eso, el pulgón va y va a hacer igual su propia población con otro tipo de cultivos. Entonces lo mismo se quiere evitar en lo que es la ganadería, ¿ya? Entonces, eliminar la transmisión de agentes infecciosos procedentes de la contaminación de heces, orinas, secreciones y estiércoles infectados. Entonces, es importante directamente hacer este tipo de limpiezas, pero la limpieza siempre va a ir de la mano con un desinfectante también, ¿ya? Entonces, en el momento, por otro lado, podemos tener animales muertos también. Y si no hacemos una limpieza permanente, ese animal va a generar moscas y va a generar algún tipo de infección durante su descomposición, ¿no? Y por eso la limpieza es importante, ¿ya? Entonces tenemos que hacer, por ejemplo, esto de eliminar la supervivencia de estos agentes
suministro de lo que es agua, ¿ya? Entonces siempre nosotros les estamos dando, hay que hacer un cambio también de todo esto dentro de nuestros animales, el cambio de agua, el cambio de alimento, para evitarnos este tipo de elemento infeccioso, ¿no? Donde se puede estar descomponiendo algo y se puede estar generando algún tipo de bacteria o de virus, que va a ser contraproducente para el que está produciendo, ¿no? Directamente. Entonces aprovechamos en este sentido, fíjense, aquí tenemos una limpieza profunda y una limpieza que lo hacemos diariamente. Entonces en estas limpiezas profundas lo que se recomienda es sacar a todos los animales, sacar todos los utensilios que hemos colocado y hacer una limpieza con algún tipo de desinfectante. Están utilizando mucho lo que es el formaldehído para hacer una desinfección profunda de esos lugares, o lo que es este que hemos utilizado en el COVID, el amonio cuaternario, ese también lo están utilizando, ¿ya? Sin embargo, esta descomposición, estos tipos de formaldehído, por ejemplo, está generando bastante contaminación, ¿ya? Por el tipo de elementos que tenemos. Entonces se está utilizando cloro y todo aquello justamente para hacer esta descomposición. Ya en la parte ambiental, nosotros tendríamos que ver, si estamos con alta producción, deber hacer una depuración de todo lo que estoy haciendo con mi limpieza, ¿no? Y evitar llevar pues todo directamente a las fuentes de agua, ¿ya? Entonces, pero son algunos elementos que pueden ser utilizados en lo que se respecta a lo que es la limpieza, ¿ya? Muy bien, entonces el estilo. Bien, entonces aquí el material de cama o absorbente de orina, aquí les estoy mostrando pues de repente solamente con camas de pajas, ¿no? Algunos que les ponen también inclusive esa parte del arroz, ¿no? Que se sacan esas cascarillas, otros les ponen, como les digo, algunos rastrojos he podido encontrar y pues ahí se va a asimilar. ¿Cuál es el objetivo de estas camas que se van a poner? Justamente absorber lo que dice aquí, la orina, ¿ya? Entonces eso es lo que nos interesa. Hay otros que ya estamos con altos rendimientos y lo que nosotros queremos es que ellos hacen la defecación y como están en rejillas, pues va a pasar a un conducto para que no exista esa concentración, ¿no? De orinas que nosotros vamos a tener, y pues también va a reducir las emisiones de lo que es el amonio y este va a inmovilizar lo que es el nitrógeno en la orina, ¿ya? Entonces con esto nosotros minimizamos la pérdida de nitrógeno para que luego venga su descomposición y tengamos nosotros disponible. Entonces aquí hay algunos materiales, ¿no? Paja, arena de carbonato cálcico, la servil, las cascarillas sirven justamente para este tipo de manejo de estiércol en lo que son las camas absorbentes, ¿ya? ¿Algo más? Ya están ustedes aburridos. Les voy a hacer ejercicios. Asume mal, estoy súper divertido. El punto animal. Eso como asteriscos que son. Todo claro. Los chanchitos. Inge, esos como asteriscos que son. Creo que son sus limpiadores. Son sus, ¿qué se llama? Sus limpiadores de sus rejillas. Guácala. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, equipo de almacenamiento y tratamiento de inyecciones, ¿ya? Entonces, el almacenamiento, cuando ya hablamos de almacenamiento y tratamiento, nosotros estamos hablando de ciertas tecnologías que podemos utilizar, pero que están en función a la parte socioeconómica de la gente, ¿ya? Que ahora se tiene demasiada tecnología para hacer limpieza, pero también depende de qué tipo de producción esté realizando pues nuestro productor.
¿no? Para poder hacer uso de estas. Entonces, en esas nos dan que la cubierta, estamos hablando ya del lugar donde se va a almacenar nuestro estiércol, ¿ya? Entonces, ellos dicen la cubierta puede ser algo accesible porque se puede hacer una cubierta artificial impermeable que evite justamente la pérdida de nitratos y filtraciones al suelo, ¿no? Entonces, yo tengo y le pongo, como ponemos a veces en el suelo esos, ¿qué se llaman? Esos pisos de plástico que nos venden por metro. Colocamos, azulejos. algunas cocinas tienen así, ¿no? Esos pisos, ¿qué se llaman? Azulejos. No, no son azulejos, son unos pisos de plástico. ¿Resina? Es como hule, ¿no? Un hule que le colocan ahí en el cemento, pero que evita justamente este tipo de filtraciones. Entonces, justamente puede ser algo recomendable para que nosotros evitemos las filtraciones de nuestras orinas al suelo sin haber sido asimilados por nuestras plantas, ¿ya? Entonces, es una de las cubiertas que dicen. Y por otro lado, el hecho de que nosotros tengamos una entrada de lluvias. A veces nuestra forma de almacenar tiene que tener una aireación. Entonces, solamente le colocan un techo y cierta cantidad ¿qué se dice?, de pared, ¿no? Ahí se lo dan. Y entonces no tiene ventanas porque tiene que haber humedad. Y cuando nosotros tenemos lluvia, depende cómo llueve, pues entra también la humedad y nos puede producir a nosotros altas cantidades de humedad que genera pérdida también de nuestros nutrientes, ¿ya? Entonces, para eso, ellos dicen, si vamos a evitar o vamos a minimizar la pérdida, haciendo que este tipo de cubierta flotante tape todo nuestro suelo, pero también cubra lo que va a ser nuestra pared de nuestro lugar de almacenamiento, ¿ya? Entonces, en eso nos hablan que tenemos diferentes cubiertas flotantes que se van a adaptar de forma a la superficie y por tanto también podemos utilizar este material, ¿no? Gránulos de arcilla, piezas ensambladas en polipropileno, lo que les hablo de este plástico. ¿Ya? Ahora han aparecido demasiadas cosas con plástico, están forrando inclusive las paredes, ¿no? Para darle otra característica. Entonces lo mismo se puede utilizar para lo que va a ser nuestro lugar de almacenamiento, ¿ya? Entonces en función a eso uno va eligiendo cuál es lo que nos conviene. Muy bien, aquí ya hemos puesto esto de nuestras dimensiones. Bien, chicos. Salida. Aquí les voy a mostrar una máquina, pero es que anoche me ha fallado mi computadora. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, jóvenes, tengo esta parte de esta maquinaria que lo que hace es recolectar todo lo que es la orina del ganado, ¿no? Lleva a través de canales y lo lleva a un depósito donde luego en ese depósito se va a ir incorporando al suelo a través de esta máquina que tiene primero va a hacer un arado de más o menos de 2 a 6 centímetros, más o menos, y ahí va a ir incorporando a través de estas mangueras lo que es el purín, ¿ya? Lo va a ir incorporando y lo va a ir enterrando, ¿ya? Pero no es más de 2 a 6 centímetros de altura. Entonces dicen que tenemos impacto por la remoción que estamos generando, ¿ya? Pero también es una forma de no perder el nutriente que hemos generado a través de lo que es el purín, ¿ya? Es otra